En esta oportunidad vamos a hablar sobre los requerimientos hidroelectrolíticos del niño. El agua es el componente más importante del organismo. Es el solvente corporal ideal, de tal suerte que se considera al cuerpo como una solución acuosa que contiene numerosos solutos distribuidos en múltiples compartimientos. El medio acuoso permite el transporte de sustancias nutritivas y de desecho y el control térmico corporal. Nuevamente recalcando que es el componente más abundante del cuerpo humano. Y acá vemos las proporciones del agua frente a el peso corporal total, ¿no? Que en el niño, en el adulto es en un 60%, en el latente 65% y 75% en el recién nacido. Entonces, cuanto más pequeño es el ser humano, más joven, mayor va a ser el contenido de agua. El porcentaje de agua corporal total va a variar inversamente al contenido de la grasa. Acá tenemos un gráfico en que se ve en la línea roja el agua corporal total. En la línea amarilla, digamos esta de acá, el agua extracelular. Y en la línea celeste el agua intracelular. Entonces, observemos en este gráfico cómo el porcentaje es alto en los recién nacidos, ¿no? Y es aún mayor en los prematuritos. El agua corporal total va descendiendo proporcionalmente hasta más o menos el año de edad en que llega a tener las proporciones del paciente adúltero. El agua intracelular y el extracelular, si ven al comienzo, la proporción es inversa, ¿no? Entonces hay bastante agua extracelular más el agua intracelular en el periodo de neonatal, digamos, ¿ya? Por eso que hay muchos trastornos en el agua en esos primeros días de vida, tanto así que el paciente pierde también eso, ustedes conocen eso, los primeros 7 a 10 días. Ya. Entonces el agua corporal total corresponde a un 60-70%, de ellos el líquido intracelular es un 40% y el extracelular 20 a 30%, ¿no? Correspondiendo o dividiéndose en plasmático e intersticial, 5%, 15%. Son valores aproximados. Además, hay tres pequeños espacios que son el agua contenida en el tejido conectivo, cartílago y tendones. El agua unida a la matriz ósea y el agua transcelular, ¿no? Está en las secreciones digestivas, saliva, sudor, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial e intraocular. Son pequeños espacios. Nuevamente, la distribución del agua corporal total, el agua intracelular y el agua intersticial, digamos, o extracelular. En el organismo siempre se tiende al equilibrio, ¿no? A ver entonces un equilibrio entre lo que es presión oncótica dada por la albúmina y la presión hidrostática dada por el bombeo del corazón. Entonces, para que haya un equilibrio entre intravascular y líquido intersticial. Entonces, esto es para hacerles recordar que en el líquido intracelular y el líquido extracelular, estos son los aniones predominantes, ¿no? Entonces saben ustedes que en el extracelular predomina el sodio y en el intracelular predomina el potasio. Son como líquidos, perdón, como aniones principales. Además vamos a tener también el bicarbonato, sobre todo, principalmente. Pero la osmolaridad es la concentración osmótica de una solución, o sea, el número de partículas disueltas en un solvente. Y en el organismo, la osmolaridad plasmática va a estar dada en forma empírica o práctica para calcularla 2 veces el contenido de sodio
la concentración de sodio, la glucosa sobre 18 y urea sobre 2.8 o 3, ¿no? Los valores normales van a oscilar entre 285 y 295. Para el mecanismo del balance hídrico, hay dos mecanismos, bueno, principales, ¿no? Que son la liberación de la hormona antidiurética y la sed. Van a conservar el contenido de agua corporal dentro de límites estrechos, regulando la relación agua-solutos, ¿no? De esa manera manteniendo la osmolaridad. Entonces, en el organismo pueden haber estados de hipertonicidad, pueden haber estados de hipotonicidad, pero siempre se va a tender al equilibrio, a la homeostasis, ¿no? A la isotonicidad. ¿Cómo se regula esto? En ambos casos va a haber estímulo o inhibición de osmoreceptores hipotalámicos, ¿no? En el caso de la hipertonicidad, es aumento de la sed y aumento de la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, vamos a tener, el organismo va a aumentar la retención renal de agua y el ser humano va a tener sed, o sea, va a ingerir agua. Al haber estos dos mecanismos, vamos a diluir la concentración para llegar a un estado de isotonicidad. Al contrario, cuando tenemos un estado de hipotonicidad, vamos a tener disminución de la liberación de la hormona antidiurética, disminución de la sed, disminución de la ingesta de agua y disminución de la retención renal de agua. Nuevamente, tendiente al equilibrio, ¿no? A la isotonicidad. Esta parte, lo que viene a continuación, eh, es es parte de la teoría que es eminentemente práctica. Entonces, esto de acá van a utilizar siempre en pediatría. Cuando pasen visita, cuando estén en cuidados intermedios, en cuidados UCI o en los servicios de hidratación, van a hacer siempre el balance hídrico de sus pacientes. ¿Ya? Es importante que ustedes conozcan esto porque eso es eminentemente práctico y lo van a aplicar. Entonces, el balance hídrico no viene a ser más que la diferencia entre los ingresos y los egresos. El balance hídrico se puede realizar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, dependiendo de la necesidad clínica del paciente. Entonces, en los ingresos, nosotros vamos a considerar vía oral. Entonces, lo que el paciente está ingiriendo como alimentos o como líquidos. Endovenoso. Entonces, hay que reportar, escribir o considerar todo lo que va entrando como endovenoso, ya sea como dextrosa, o sea también como algún medicamento o un fármaco que esté diluido, es decir, en 100 mililitros de agua destilada o cloruro de sodio y que va a pasar, ¿no? En forma lenta. Entonces, todo eso deben considerar. Y también se considera en ingresos el agua de oxidación. Sin embargo, para pediatría, eso es válido para los pacientes en general. Sin embargo, para pediatría, el agua de oxidación va a ser como el ex. ¿Cómo es eso? El agua de oxidación en pediatría va a ser como el ex. Despreciable. ¿Ya? Entonces, esto no lo van a considerar ustedes. En pediatría no se considera. En cuanto a los egresos, vamos a considerar las deposiciones, el volumen de orina, los vómitos, los drenajes. Por ejemplo, un paciente que está con un tubo de drenaje torácico, entonces hay que medir la cantidad que va saliendo, ¿no? Ahí sale, bueno, líquido serohemático, líquido hemático o purulento, ahí se considera. Dentro de drenajes
también puede considerarse residuo gástrico. Y las pérdidas insensibles, que vamos a considerar, esto sí se considera en pediatría, y vamos a mostrarles posteriormente algunas formulitas que ustedes deben tener en consideración, acordarse o tenerlos siempre presente. Entonces, el volumen a administrar en pediatría. Uno siempre piensa, bueno, como es chiquito le daremos la mitad del adulto, ¿no? Y bueno, a veces funciona, pero hay que saber cómo administrar esta cantidad de líquidos. Entonces, debemos considerar dos grandes grupos. Aquellos niños que son menores de 10 kilos y aquellos niños que son mayores de 10 kilos. Los menores de 10 kilos consideremos un volumen de 150 cc kilo al día. Y en los niñitos mayores de 10 kilos, sobre todo, ¿no? Tienen más de 15 kilos, 1500 cc metro cuadrado día. Para lo cual, ustedes deberían conocer esta fórmula que está abajo. Superficie corporal, 4 veces el peso, más 7, sobre 90 más el peso. Si uno tiene pacientes que tienen algún problema renal, algún problema cardíaco, neurológico, en los cuales ustedes desean restringir líquidos en síndromes edematosos, síndromes congestivos, habrá que reducirlo a 80 cc kilo día. Y en niños mayores de 10 kilos a 800 cc kilo día. Perdón, metro cuadrado día. Entonces, superficie corporal, hay que calcular. Ponemos acá, por ejemplo, un paciente que pese a 28 kilos. 28 kilos. A ver, no sé si tendrán algunos calculador a la mano. Tendrían que poner acá 4 por 28 a 7. Y acá tendrían que poner 90 más 28. Entonces, aquí abajo sale 90 más 28 sale 118, si no me equivoco. ¿Sí? 118. Y arriba saldría, ¿cuánto sale arriba? 4 por 28 sale 112, 119. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, reemplazando el peso acá, ¿no? 4 por 28 más 7, 119. 90 más 28, 118. Entonces, dividen 119 entre 118, una superficie corporal aproximadamente 1. ¿Ya? Esa es la manera de calcular la superficie corporal. Ya, entonces, en base a lo mencionado acá, vamos a hacer unos ejemplos. Paciente lactante con peso de 6 kilos requerirá entonces 150 cc por 6 kilos, 900. Este paciente requerirá 900 cc al día. ¿Ya? Entonces, por vía oral o por venoso le tendremos que poner 900 cc al día. Este valor de 150 es un valor aproximado, un promedio, digamos. Si el paciente estuviera levemente deshidratado, podrían darle 160, 170. Y si el paciente está un poco sobrehidratado, pueden ponerle 140, 130. Entonces, eso ustedes lo deben regular. ¿Ya? El promedio vendría a ser esto. En el paciente escolar, con un peso de 35, lo primero que tenemos que hacer es, como les dije, hallar superficie corporal. Entonces acá ya está escrito 4 veces el peso más 7 sobre 90 más el peso. 147 sobre 125. Igual
1.16. Entonces, este paciente escolar tiene 1.18 de superficie cerebral. Por lo tanto, ustedes multiplicarán 1500 por 1.18 y sale 1764 cc. El paciente requerirá 1764 cc al día. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe. Sí. Buenas tardes. Sí. ¿Y ¿Quién es? Julio Ernesto. qué hace referencia a la restricción? ¿Cómo? La restricción que puso en la anterior de 80 y 800. Sí. La restricción se hace en aquellos estados en los cuales justamente se necesite dar menos líquido. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, paciente que tiene síndrome nefrótico, por ejemplo. En aquellos pacientes que ustedes consideren que hay que restringirle líquidos, se le da ese volumen, ¿no? Entonces, acá ya multiplicarías 80 por 6. Y acá multiplicarían, ¿dónde está su peso corporal? Por 800. O sea, 1.176 por 800. Para eso es esa restricción. Gracias. Ahora, como les mencioné, 150 y 1500 son promedios. Pueden dar a veces un poquito más, un poquito menos. ¿Sí? Ahora, suponiendo, ¿no? Tengamos un paciente que no tiene problemas cardíacos, no tiene problemas, ¿qué le digo? Entra por una sepsia. Entonces el paciente se alimenta bien, come bien, todo. Si ustedes le ponen, por decir, 2000 cc por metro cuadrado, ese paciente, considerando que no tiene problema renal, no tiene problema respiratorio, no tiene problema cardíaco, ese paciente lo que va a hacer es tener mayor volumen urinario. ¿Ya? Al final, el balance hídrico debe resultar ligeramente positivo o ligeramente negativo. Y lo que uno ingiere como líquido debería también eliminarlo como líquido, ¿no? Entonces, más o menos hay un balance ligeramente positivo o ligeramente negativo. Acá, ojo, pestaña y pluma, requerimientos hidroelectrolíticos según el método de Holiday-Segar. Ojo, pestaña y pluma, esto sí tienen que aprendérselo, háganme caso. Método de Holiday-Segar. Es una manera de administrar líquidos también, considerando peso corporal. Entonces, para los primeros 10 kilos, uno multiplica por 100 mililitros por kilo día. Entonces, por ejemplo, si un paciente tuviera 8 quilates, entonces usted 8 por 100, perdón, al día. Entonces, ese paciente recibirá 800 mililitros al día. Al día. Si el paciente pesara 20 kilos, tendríamos que agregar de sus primeros 10 kilos, a ver, primeros 10 kilos es 100 por 10, 1000. Por sus primeros 10 kilos, a ver, lo voy a apuntar acá mejor. Por sus primeros 10 kilos ya tendría 1 litro. Por sus segundos 10 kilos, o sea, estamos hablando de un paciente de 20 kilos, es 50 por 10 al día. Entonces acá tenemos que agregarle medio litro más, 500. ¿Ya? No sé si hasta ya han entendido. ¿Sí? Por los primeros 10 kilos es 100 cc kilo. Entonces, como tiene 10 kilos, 100 por 10, 1000. Luego, si el paciente pesara 20, a ese basal de 1 litro multiplicamos 50 por 10, en este caso que es 20 kilos, ¿no? Por 10, sale 500. Entonces, 1 litro y medio le daremos.
Si el paciente pesara 30 kilos, tendríamos que agregarle, o mejor dicho, considerar 1 litro por los primeros 10 kilos, 500 centímetros cúbicos o mililitros por los segundos 10 kilos. Y como pesa 30, tendríamos que multiplicar 10 por 20, sale 200. Entonces este paciente de 30 kilos usará 1500 más 200. No sé si han entendido todos hasta ahí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Excelente. Entonces acuérdense, por los primeros 10 kilos, sí han entendido. Los primeros 10 kilos, 1 litro. Por los segundos 10 kilos, 500. Acá tendrían que ir adicionando 20 mililitros por cada kilo adicional. Al día. Al día. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá por eso he hecho una doble raya, porque esto no es igual al de acá, esto no es igual al de acá, no es así. Sino, ahora, yo les he hablado solo de agua con el método Holiday-Segar, para añadir o dosificar, digamos, los electrolitos. Ustedes deben considerar sodio, 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua. Potasio, 2 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua. Le corresponde al paciente. Entonces, si tenemos acá un paciente con 1500, ¿ya? 1500, pesa 20 kilos, 1500, entonces hacemos una regla de 3 simple. Hacemos así: 3 rayita 100, estamos hablando del sodio, ¿eh? 3 rayita 100, X rayita 1500. Entonces, ¿cuánto le correspondería? Muy bien, María Pía del Rosario, 45. Entonces, 3, acá dice, pues 3.000 equivalentes de sodio por cada 100 mililitros de agua. Entonces, si yo sé que le voy a dar 1500, es 3 rayita 100, X rayita 1500. ¿Ya? No sé si han entendido todos eso. Y a ver, hagamos con el potasio. A ver, y 2 equivalentes por cada 100 mililitros de agua. Entonces, 2 rayita 100, pese 10 kilos nomás, ¿ya? 2 rayita 100, Y rayita 1000. Regla de 3 simple. Y ya, Karen Estefan, si el paciente pesara, si el paciente pesara 20 kilos, está bien tu respuesta, Karen Stephanie Flores Gómez. ¿Ya? A ver, entonces, otra vez. Potasio, 2 rayita 100, Y rayita, yo le he puesto, ya, 1000. ¿Cuánto saldría? Muy bien, muy bien, ahora sí. Todos ya han entendido ahí, 20. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Lo de acá. Esto no es Holiday-Segar. Estos son requerimientos cuando utilizamos el método de 1500 y 150. Entonces, si utilizamos eso, hay que considerar entre 3 a 5 equivalentes kilo día o 30 a 50 equivalentes metro cuadrado día. Y el potasio es 1 a 3 equivalentes kilo día o 20 a 40 equivalentes metro cuadrado día. Si ustedes, a veces hay rangos, ¿no? Uno, en realidad, cuando empieza a hacer una formulación de un endovenoso con dextrosa, hipersólium, al comienzo tiene que elegir un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegimos este valor, 3.000 equivalentes kilo día, arrancamos con ese. Y en potasio arrancó con 1. En algún momento, ustedes dosificarán, no dosificarán, sino
controlarán o medirán el sodio y el potasio. Entonces ahí cuando sale un potasio muy alto tienen que reducirlo. Y si es el sodio muy alto, si sale un valor muy alto de sodio tendrán que bajar también, ¿no? Al revés, si le sale el sodio sérico bajo, tendrán que subirle un poquito más. Esto de acá es dinámico, tienen que ir ajustándolo, ¿no? Moviendo para arriba o para abajo estos valores o estos requerimientos, digamos, ¿ya? Pero se arranca, por decir, con 1 y 3, ¿no? Eso, el primer valor sí tienen que darlo ustedes, ¿ya? Ya. Esto de acá también, ojo, pestaña y pluma. Esto de acá son, son valores que tendrían que, bueno, saber, recordar, no apuntárselo, ¿no? Orina, en menos de 10 kilos. El flujo urinario normal es de 1 a 5 cc kilo. Y en niños mayores de 10 quilates, de 15 a 60 cc metro cuadrado. Algunos consideran hasta 80 acá. ¿Ya? Hasta 80. ¿Sí? Esos son valores normales, flujo urinario normal. El flujo de heces se calcula de 0 a 5, 5 a 10 y más de 10 cc kilo hora. Entonces, esto va a determinar un flujo leve, un flujo moderado o un flujo severo de heces. Las pérdidas insensibles que les mencioné al inicio, hay que considerar el recién nacido 2.6 cc kilo hora, y menores de 10 kilos 33 cc kilo día, y en mayores de 10 kilogramos 400 cc metro cuadrado día. Entonces eso sí tienen que, bueno, leérselo, ¿no? Recordarlo siempre. Esto de acá, cuando hacen el balance hídrico, les va a salir ligeramente positivo o ligeramente negativo. Cuantifican ustedes la pitch y la caquita, ustedes pueden eh, determinar el flujo de orina y el flujo de heces. Y eso les sirve. Ese valor lo comparan con lo que tienen acá, con esta tablita, y les va a servir para interpretar lo que el paciente está presentando, ¿no? Una diarrea severa, una diarrea leve, una diarrea moderada, estados oligúricos, anúricos, poliúricos, etcétera, ¿no? Esto les va a servir para interpretación. Ojo, pestaña y pluma. Por ejemplo, diga usted, paciente que tiene de peso 6 quilates y ha hecho una caquita de 30, dos pichis de 40 y 20. Entonces, este balance se está realizando en 1, 2, 3, 4 horas, ¿ya? Por lo tanto, para determinar el flujo de orina, uno hace. ¿Cuánto hizo de pichi? 40 más 20, 60. 60 entre 6, al peso, y entre la cantidad de horas. 2.5 cc kilo hora. Eso determina un flujo de orina. A ver, vamos para Troya. Un flujo de orina leve. Acá está. Luego, perdón, un flujo de orina normal acá, de 1 a 5. Luego, flujo de heces. Ha hecho una acá de 30 centímetros. 30 entre el peso y entre 4. 1.25 cc kilo hora. Eso determinó un flujo de heces leve, de 0,5. Y las pérdidas insensibles, tenemos que considerar, ahí era 33 por peso, y acá hay que considerar la fracción del día. ¿Ya? Entonces es 33 por 6 por la fracción del día. En este caso son 4 horas sobre 24. ¿Ya? Eso sale 33 cc en 4 horas. ¿Ya? Entonces, si yo hiciera un balance de 24 horas, tendría que poner acá 24 sobre 24. ¿Sí?
Si yo hiciera acá un balance de 6 horas, tendría que poner 6 sobre 24. ¿Ya? Balance de 8 horas, 8 sobre 24. Ejemplo 2. Un paciente tiene 28 quilates. En este caso, superficie corporal ya lo habíamos calculado y sale 119 sobre 118, más o menos 1. Entonces, este es un balance hídrico de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Entonces ha hecho dos cacasas de 140 uno y el otro de 140. Entonces son 280 de heces. Y de orina ha hecho 90 más 90, dos pichis de 90 y 90. Entonces sale 180 cc. 200, perdón, para flujo de heces, 280 entre 28, o sea, su peso, y entre 6. Sale 1.6 cc kilogramo. O sea, es un flujo de heces leve. El flujo de orina es 180 entre superficie corporal entre la cantidad de horas. Y eso sale 30 cc metro cuadrado hora. Habíamos considerado que lo normal era de 15 a 60 o de 15 hasta 80 inclusive, ¿no? 15 a 60 o 15 hasta 80. Entonces, eso determina un flujo de orina normal también. Para pérdidas insensibles aplicamos la fórmula para metro cuadrado, que es 400 por, bueno, en este caso, un metro, y la fracción del día, con 6 horas. Si fuera 8 horas, 8 sobre 24. Si fuera 4 horas, 4 sobre 24. Si fuera un día, 24 sobre 24. Entonces, las pérdidas insensibles de este pacientito de un metro cuadrado de superficie corporal son 100 cc en 6 horas. ¿Ya? Bueno, ya hay algunos detallitos que se tendrían que considerar a veces los pacientes que están con fiebre, los que tienen hiperventilación, etcétera, ¿no? Ahí aumenta un poco las pérdidas insensibles. Muy bien. Hasta ahí lo de la clase de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Y como les mencioné, es algo práctico, ¿no? Sobre lo que es balance hídrico, eso van a hacer, siempre van a hacer en pediatría. Sí, doctor, disculpe, Sí, una pregunta. ¿Cuándo se usa el Holiday Segar y cuándo usaría el volumen de requerimiento diario? O sea, ya, ¿cuándo usa 150 cc y cuándo ya, usaría el Holiday? ya, muy bien. No hay una, ¿qué te digo? ¿Dónde estamos? Acá. Ahí de acá, perdón, acá. Este de acá. Ya. Eh, Ambos son métodos, ¿ya? Ahora, yo te diré que la mayoría usa esto de acá. La mayoría de los pediatras usa esto de acá. 150 y 1500, ¿no? ¿Sí? En el Holiday Sega, la ventaja que yo veo es, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente de 10 kilos, ¿ya? En el primer método, 10 kilos sale 150 por kilo, sale 1500, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si ponen menos de 10 kilos y hay superficie corporal, le sale 720, creo. Entonces, alrededor de los 10 kilos, 10, 11, 12, 13, 14, ahí falla un poco el método, el segundo método, porque la superficie corporal, poniéndole valores de 11 kilos, 12 kilos, 13 kilos, la superficie corporal sale bien baja. Por eso, entonces respondiendo a tu pregunta, cuando son lactantitos, y si tienen, ¿qué te digo? Pues menos de 10 kilos, 9 kilos, 8 kilos, 7 kilos, está perfecto esto de acá, ¿no? Este método de 150 cc kilo día. Este método de 1500, sobre todo para mayores de 15 kilos. ¿Ya? Y, sin embargo, reafirmando, este es el método que usan más los pediatras, ¿eh? Este de acá. Luego, ¿por qué Holiday Segar? A ver, ¿dónde estamos con Holiday Segar? Miren, la ventaja del Holiday Segar es que
el paciente que tiene más de 10 kilos, o sea, 11 kilos, 12 kilos, debe recibir por lo menos un litro, por lo menos un litro. Entonces, nosotros a los niñitos que tienen 11 kilos, 12 kilos, le ponemos, pues, ¿qué te digo? Un poco usando esto de acá, este método de Holiday Segar, pero de repente hasta los 14, 15 kilos nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque un niño que tiene más de 10 kilos tiene que recibir por lo menos un litro, por lo menos. Entonces, este método de Holiday Segar nos ayuda en los niños que tienen 11, 12, 13, 14 kilos, ¿ya? Y el método que más usan los peñatras sigue siendo este de acá. No sé si en algo he contestado tu pregunta. Sí, doctor. Gracias. Bien. No sé si alguien más. Ya. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado la presentación de hoy. Y voy a comunicarme con el. Sí. Ala Jimena, ¿algo? Ya, me voy a comunicar con el doctor Takami para que ingrese rápidamente pues a la clase. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, sí, muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes. Nos estamos viendo el día miércoles, ¿ya? Muchísimas gracias. Buenas tardes.